Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchísimas gracias por estar aquí, por el lanzamiento de mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Está buenísimo, chequéenlo. Vemos muchas herramientas para tu desarrollo personal, gestión emocional. Vemos también el trabajo de creencias limitantes, comunicación asertiva, está buenísimo. Te invito a conocerlo, te estoy dejando toda la información en mi sitio web, que está acá abajito en la descripción de este video. Y si te gustaría participar por ganarte este curso en su versión online, te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta a este video y que me cuentes en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. Realmente está buenísimo, es un gran aporte a tu crecimiento personal, así que te invito a verlo por ahí, ¿bien? Vamos a comenzar ya con esta lectura. Vamos a ver algunas iniciales, nombres que quizá nos puedan dar cierto aporte durante esta lectura o durante este periodo. Si es que esta parte no resuena para ti, no significa que la lectura no sea para ti, así que quédate atento o atenta a lo que viene, ¿ok? Vamos. Como iniciales tenemos una R, una S, una E y tenemos una I. Rosa, Rosalinda también. Pueden ser nombres interesantes para ustedes, ¿no, Leo? Bien. Vamos a ver algunos números o fechas que puedan ser relevantes para ustedes durante esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los números para Leo durante esta lectura? ¡Wow! Ok, tenemos un 5. Un 5 y un 5, puede ser el 5 del 5, puede ser el nacimiento de tu persona especial, por ejemplo. También puedes estar viendo el número 55, puede ser tu fecha de nacimiento o tu edad, por ejemplo, o la de tu persona especial. También tenemos un 3 y un 6 o un 36. Bien, tenemos un 0 también, vamos a ver qué nos dicen. Un 5 y un 6, un 56, 35 también. Y tenemos un 0. Siempre los puedes tomar como te resuenen o armarlos como te resuenen. Pero principalmente tenemos dos 5, un 6 o un 9, un 3 y un 0. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados durante esta lectura. Muchas gracias, ya espirituales. Tenemos un signo de Géminis, un Virgo, Sagitario, Géminis, uno más. Sagitario, un signo más, por favor, un Acuario. Recuerda que si no estás lidiando con uno de estos signos, no significa que la lectura no sea para ti. Y si es que no está resonando, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente, también te pueden aportar. Bien. Vamos a ver la posición de tu persona especial, qué siente por ti. Y quédate hasta el final del video porque vamos a ver también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, ya espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona de Leo? De una carta, por favor. De una carta, por favor. Ok, vamos a ver. Ok, primero nos muestran un 2 de bastos al reverso. Esta es una carta que nos puede mostrar miedo al cambio o estar jugando dentro como de su zona de confort o también incluso no planear lo suficientemente bien lo que viene hacia adelante de la lectura. Recordemos que esta es nuestra primera carta de nuestra persona especial. Quizás no sabe muy bien la dirección que tomar. ¿Bien? Tenemos la carta de la luna al reverso. Esta carta nos muestra procesos internos difíciles, ¿no? Parte de nuestro inconsciente comienza a develarse. En la vida nos comienza a mostrar ciertos aspectos ocultos de nosotros, miedos e inseguridades también. Ok, tu persona tiene 9 de copas. Esta es nuestra carta de la felicidad interna. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo a la vida? Esta persona especial es que les muestre cuál es su auténtica felicidad. ¿Dónde está mi auténtica felicidad? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Ok? También tiene un paje de bastos al reverso. Nuevamente es como falta de dirección, ¿no? Estos pajes al reverso, perdón, estos bastos al reverso.
Entonces, quizá conflictos internos, no sabe muy bien actuar desde el corazón, cuáles son sus deseos y cómo llevarlos a cabo también. Pero miren ahí, acá hay un paje de copas. A pesar de los miedos y las inseguridades, por ejemplo, viene con una oferta de amor. Un paje de copas. O sea, ya nos está mostrando que los sentimientos hacia ti son honestos. Me gustaría ver alguna especie de impedimentos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los impedimentos de esta persona de Leo? ¿Qué es lo que necesita resolver, no? Sentimientos encontrados, veo. No saber muy bien qué hacer. Incluso puede haber un poco de confusión. Vamos a ver. Tenemos dos de bastos al reverso y miren, uno nos sale arriba del otro. Ok, aquí está ya la confusión. Aquí está lo que auténticamente está pasando. Con la carta del emperador, tu persona lo está viendo todo un poco más desde la lógica. Y como está desde la lógica, esos sentimientos a los que se quiere acercar, ¿no? Los cuarta un poquitito. Está intentando ganar cierto dominio de su vida, quizá intentando dominar su aspecto inconsciente, está intentando controlar o suprimir sus verdaderas emociones, y eso le causa arrepentimiento. Puede tener alguna especie de sentimiento de pérdida con lo que tiene que ver contigo. Ok, esta persona quiere alguna especie de reconciliación. Miren ahí, con la carta del mundo y la carta del juicio. Esta persona quiere reconciliarse, unirse contigo. Ahora, ¿qué es lo que lo cuarta? Su mente, sus miedos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Pero, siendo que la carta del juicio y la carta del mundo están bien puestas, yo te diría lo más probable es que tu persona pueda sobrellevar esas dificultades y poder ir hacia ti. Quiere hacer una oferta de amor. Me gustaría ver una carta resultado para esto. Dos cartas resultados, ok. Ok, tenemos un 10 de bastos al reverso y la carta de la papisa al reverso. Una más. Un 2 de pentáculos. Bien. Las de espadas al reverso. Un 6 de espadas al reverso. Y un 3 de bastos. Sí, la situación como a nivel mental de tu persona la siento un poco complicada. Tenemos las espadas al reverso. Estas espadas nos implican poca claridad. También tenemos la papisa al reverso y la carta de la luna. Ambas cartas son de mucha intuición y estando al reverso siento como que si tu persona estuviese un poco desconectada. ¿Qué es lo que está haciendo o tiene que hacer tu persona especial para poder trascender estos obstáculos y tener más claridad de lo que quiere? Primero, botar ciertas cargas emocionales. Es como que tu persona está muy estresada, ¿no? Pasando muchas cosas por su cabeza. Entonces, soltando eso, tu persona sabe que tiene que tomar una decisión. Si es que están en separación en este momento, tu persona no ha retirado su espacio emocional de ti. No se ha ido a ninguna parte emocionalmente. Todo lo contrario, siento que viene hacia ti, soltando los impedimentos, con más seguridad. Bien, es como que toma la decisión ya, bien, tengo que moverme hacia adelante, cualquier cosa que tenga que dejar atrás en mi vida, que no me está sirviendo para mi crecimiento personal, me va a ayudar a moverme hacia adelante. Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión o acerca de esta persona especial para leer? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver más cartas de espadas, si les soy honesta. Bueno, más cartas de copas tenemos las suficientes, me gustaría ver aún más. Pero siento que por el momento tu persona está muy, muy complicada con quizás hasta incluso otras situaciones de su vida que le producen mucha carga, mucho peso y quizás por eso todavía no se está acercando a ti o no está haciendo un movimiento indicado hacia ti. ¿Qué nos dan como signo de advertencia? La codependencia. Te dice, las adicciones están afectando tu vida romántica. Entonces, Leo, cualquier forma de codependencia, trabajarla. Yo soy suficiente y no necesito a nadie más para hacerme feliz, por ejemplo. Si es que estamos en codependencia, generalmente alejamos a nuestra pareja o nosotros nos alejamos de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la codependencia
nos hace perder nuestra autosuficiencia. Entonces, la vida nos termina alejando de las personas con las que desarrollamos codependencia o nos da mucho problema en esta conexión para que aprendamos de nuestro valor propio. ¿Qué te pide las cartas? Dice, permite que tus amigos te ayuden, pide o acepta ayuda y apoyo de los otros. Esto puede ser algún proceso terapéutico, proceso de autoconocimiento, que tus amigos te que tus amigos te acompañen en este proceso también. Nos dice, expresa tu amor. Dice, mira hacia adelante y haz un gesto romántico. Siento que esto es lo que quiere hacer ahora tu persona especial, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta conexión? Fénix, ok. Ok. Me habla mucho de las expectativas. Con las expectativas es cuando creamos codependencia también. Hasta incluso no a veces creamos codependencia con la persona, sino que con las expectativas que tenemos de la persona, de cómo la persona se debiese comportar, de cómo debiese entregar su amor. ¿Qué nos piden las cartas? Tomar una nueva fase, transformarse y cambiar esta posición. Puede ser que esté lidiando con tu llama gemela también. Tenemos el paradigma del empático, del narcisista. Entonces quizá nos sentimos, o esta persona también, tómenlo como resuene, nos sentimos usados por esta persona como yo entrego mucho y la otra persona me da poco. Y eso tiene que ver un poco con nuestras expectativas y llega un momento donde nos sentimos traicionados. ¿Qué es lo que realmente nos traicionó acá? ¿La persona por entregar amor de la forma en la que le hace o ser quien es? ¿O nuestras expectativas acerca de cómo esta persona nos debiese entregar el amor, por ejemplo? Esa es una pregunta para que te puedas llevar para la casa, ¿no? ¿Dónde están mis expectativas? También dónde están mis estándares y si es que yo estoy velando porque la persona se transforme a sí misma y todo lo que es para que satisfaga mis necesidades, o yo estoy aceptando a la persona tal cual es, o me estoy aceptando a mí mismo tal cual soy también, ¿ok? Vamos a mirar algunos mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes? Lamento que ya no sea lo mismo que antes, lo siento tanto, pero solo tengo ojos para ti, mi amor. Nuevamente lo siento tanto. Quisiera más compromiso contigo. Efectivamente, esta persona viene hacia la reconciliación. Como me gustaría ver muchas más cartas de espadas, lo que hacen falta acá son conversaciones. Son conversaciones profundas acerca de qué es lo que realmente está pasando y de qué es lo que realmente están sintiendo. ¿Bien? Y tu persona, tanto tú como tu persona, la verdad, tienen que estar listos para tener esa conversación de forma proactiva. Donde digan, bueno, esto es lo que nos pasa, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Podemos trascender esto o no? Pero esta persona sí, efectivamente quiere más compromiso contigo. Después de este periodo difícil, siento que tu persona se da cuenta de muchas cosas, especialmente de todas las cosas que no ha hecho por arreglar esto. Muchas veces en periodo de separación nos damos cuenta de lo valioso que es aquello que perdemos. Entonces viene buscando más compromiso, quiere trascender algo. Pero todo esto es un viaje, se demora, toma tiempo. Me gustaría ver qué nos recomiendan para ustedes, qué recursos pueden ocupar para sobrellevar esta situación de mejor manera. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué podemos recomendarle a Leo para que pueda trascender estos obstáculos? ¿Qué le podemos ofrecer a Leo para que pueda trascender estos obstáculos? Ok, vamos a ver, Leo. Nos dicen, busca por tu fuerza interior. Te dice, tú eres más fuerte de lo que te das cuenta, ¿no? Sigue trabajando en tu fortaleza interior. Sin duda, Leo, tú tienes esas maravillosas características, ¿no? Lo similar atrae lo similar. Si es que tú estás pidiendo o buscando amor, tienes que entregar más amor. Entonces esto significa, Leo, busca en ti ese amor que tú realmente eres y haz que tus acciones sean coherentes con ese amor, porque esa coherencia,
del amor incondicional, es lo que atrae amor incondicional a tu vida. Entonces, esto tiene que ver con conviértete en el ejemplo que quieres ver en el mundo. Bien, muchas veces los humanos sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, queremos amor, que nos den amor incondicional, sin embargo nosotros no lo estamos dando. ¿Bien? Ahí es cuando la vida se transforma en un ejemplo de lo que somos nosotros. Si percibimos que la persona con la que estamos no nos está dando amor incondicional, generalmente es porque no nos los estamos dando a nosotros mismos y nosotros tampoco lo estamos entregando afuera, solamente que es un punto ciego para nosotros. No lo vemos. Entonces es una oportunidad para mejorar. Si es que yo estoy atrayendo lo que soy, tengo que observar también mis relaciones. ¿Qué es lo que estoy atrayendo? Y eso significa que puedo observar, es una gran oportunidad de trabajo, mirar qué es lo que tengo que trabajar en mí. Qué lindo, es una gran oportunidad de trabajo. Todos tenemos trabajo que hacer a modo personal, ¿no? Así que qué lindo poder mirar qué es, especialmente cuando no lo tengo muy claro. Miro hacia afuera y me doy cuenta qué es lo que hay adentro. Un toque físico, un cariño puede significar mucho. También esto tiene que ver con lo físico, ¿no? Un cariño, un abrazo también les puede ayudar a conectarse un poco más a nivel físico y a nivel emocional, pero como les indico acá, me gustaría ver muchas más cartas de espadas y de comunicación sin duda. Vamos a mirar un poco qué nos recomiendan. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión recomendable para Leo. Es esta conexión recomendable para Leo. Dice, ok, una resolución pacífica. Pero todavía no es el tiempo correcto, pero nos dicen que sí. Efectivamente vemos en el lineamiento de esta lectura, ¿no? Que tu persona va para allá. Toma tiempo. Ay, Dios mío, perdón, ¿qué me pasa hoy día? Toma un poco de tiempo. Es un viaje de proceso de sanación personal. Entonces, mientras tu persona está en esto, nosotros también podemos seguir trabajando en nosotros. Y eso es lo más importante, ¿no? Similares atraen a similar, ¿no? Te dice todavía no es el tiempo correcto, pero sí, sí va para allá. Va para el Fénix, va para la transformación. Va este camino para encontrar una resolución pacífica en esto. Sigue trabajando tú, Leo, en cualquier especie de codependencia que se haya desarrollado. Mientras yo me siento más independiente de mí mismo, también me transformo como una persona mucho más atractiva para el resto. Bien. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber... Nos gustaría saber, guías espirituales, por favor, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Leo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Leo hacia Leo? Miran, qué lindo, qué lindo. Ok. Bien. Tenemos la rueda de la fortuna. Cambios positivos y también pueden ser cambios inesperados para esta reconexión. Miren esta carta, ¿no? No nos puede dar más aires de reconexión, ¿no? Tu persona no está muy feliz en sí mismo solo, se siente sola y le quiere dar un cierre a esa infelicidad interna que tiene en este momento. Quizá ahora no lo tiene todo muy claro con la carta de la estrella al reverso, tiene dudas, ¿no? Quizá no sabe mucho para dónde va la cosa, pero con la rueda de las fortunas podemos esperar guía divina, algo que ocurre y que cambia todo repentinamente para que pueda estar esta reconexión. Bien. Qué lindo, Leo. Ya viene ese aire de reconexión. Quizá el camino no va a ser tan fácil como quisiéramos, pero ahí está. Ya viene hacia ti. Solamente que tu persona tiene que estar más tranquilo, más tranquila consigo mismo, porque realmente te ama. Bien. Le cuesta un poquitito, recuerden que los pajes son un poco más inmaduros, pero para allá va, ¿no? Es un sentimiento en desarrollo y se tiene que conectar. Eventualmente es como parte del destino con esta rueda de la fortuna y sale a nuestro beneficio. ¿Bien? Vamos a darte un último consejo, espero haberte ayudado con esta lectura. Mis queridos amigos y amigas de Leo, muchas gracias por estar acá. Confía en el universo, en tu guía y el karma, todo a su tiempo. Deja ahí la energía negativa que te está estancando.
Bien. También nos dice, define tus límites, aquello que estás dispuesto o dispuesta a aceptar, perdonar o hacer por esta conexión o por otra conexión, ¿no? Esto significa establecer límites sanos, ¿ok? Y entrégate a la experiencia y disfruta esa experiencia de autoconocimiento. Esto significa como relajar las expectativas y decir, bueno, pasará lo que tenga que pasar, yo voy a hacer mi vida, y generalmente es ahí cuando también la vida nos tiende a sorprender, porque damos el espacio a que el universo nos ayude a manifestar lo que estamos buscando, sin la energía de preocupación. Le quitamos el miedo y nos entregamos a ese amor incondicional. Confiamos en que el universo está funcionando para nosotros, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Leo. No se olviden de participar en el sorteo de este curso de autoconocimiento y desarrollo personal en su versión online. Así que te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso, ¿ok? Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste.